My brothers and sisters, we have come rejoicing into the house of the Lord for this celebration. Dear brothers and sisters, and now we stand with Jimmy and Heidi on the day that they intend to form a home of their own. For them, this is a moment of unique importance. So let us support them with our affection, with our friendship, and with our prayers as their brothers and sisters. Let us listen attentively with them to the word that God speaks to us this day. Jimmy and Heidi, la iglesia participa de su alegría y lo recibe cordialmente junto con sus parientes y amigos en el día que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios nuestro Padre. Y mis hermanos, para comenzar esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones. Por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor, de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Comenzaré hablando un poco del matrimonio. Después daré un mensaje a ustedes, mis hermanos, sobre la importancia que es este sagrado sacramento. Muchos pensarán que el bautismo es el primer sacramento, y es. Si alguien no está bautizado, no puede ni recibir la confirmación, ni la primera comunión, ni ser ordenado sacerdote o casarse en la iglesia. Pero si leemos el libro del Génesis, vemos que el primer ciclo de los sacramentos fue el matrimonio. Después de haber creado Dios al hombre y a la mujer, primero Dios crea toda la creación, los árboles, las plantas, el agua, todo.
Y después de que crea cada cosa, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre y a la mujer, no usa la misma frase. Ya no dice, y vio Dios que era bueno. Dice, y vio Dios que era muy bueno. Muy bueno. ¿Por qué muy bueno? Porque los hizo a su imagen y semejanza. Los animales o los vegetales no están hechos a la imagen y semejanza de Dios, solo el hombre y la mujer. El primer mandamiento que Dios da es a esta primera pareja, Adán y Eva. Que muchos dirán, ¿cómo saben que se llamaba Adán o Eva? Bueno, en hebreo Adán significa hombre y Eva, mujer. Entonces Dios tiene un misterio tan grande y hace al hombre y a la mujer co-creadores con él. El sexto día, al haber creado al hombre y a la mujer, Dios allí expresa su más grande creación, porque ahora el hombre y la mujer, al estar en contacto, pueden también seguir procreando, seguir teniendo vida, pueden seguir, así lo decimos, multiplicando o siguiendo haciendo más copias de la imagen y semejanza de Dios. El sacramento del matrimonio es algo bellísimo. El sacramento del matrimonio es instituido por Cristo mismo. Vemos en un pasaje de las bodas de Canaán que Jesús es invitado y ¿qué le pasa a esta pareja? Se les acaba el vino y Dios provee un nuevo vino. A las parejas también a veces se les acaba el vino de la alegría, el vino del amor, pero es solamente trayendo a Dios nuevamente a la relación que las cosas pueden funcionar. Muchas parejas a veces dicen, yo pienso que esto ya no va a funcionar. Una vez que uno se casa, tiene que funcionar. No es a ver si pega, es hay que pegarlo como sea. Y el matrimonio es algo bello. El problema es que nuestro tiempo ha sido dañado. Y para eso podemos ver tanta basura en la tele, como Familia Moderna, Los Simpsons, que presentan a una familia que no es otra cosa más que una burla. Pero para poder entender mejor cuál es la verdadera familia, hay que ver a la Sagrada Familia, a San José, a la Virgen, al Niño Jesús, y entonces poder entender cómo comportarnos, cómo se debe de comportar el esposo, como San José, casto, siéndole fiel a la Virgen. ¿Cómo se debe de comportar la mujer, la esposa? Bueno, mirando a la Santísima Virgen, estando allí, al pie de su casa, sirviendo a Dios, ayudando a sus hijos que lo amen. La Virgen le enseñó a Jesús las oraciones. ¿Por qué? Porque ella era una madre, era una esposa, pero la entrega del Padre, de San José y de la Virgen fue completa hacia Dios. Por eso podemos decir que es el modelo a seguir la Sagrada Familia, porque esta Sagrada Familia ha sido y es el mejor modelo de cómo mantenernos completamente cercanos a Dios. Ahora me dirijo a ustedes, mis hermanos, quererse casar en este tiempo es de locos, ¿ok? Y sobre todo escuchar tantos testimonios de gente que dicen, los que se casan se dejan. Cuando uno se casa en la iglesia, recibes toda la fuerza de Dios. Y van a tener un enemigo, ahora más fuerte, el diablo, el padre de toda la división, completamente. Cuando uno se casa, una persona quiere y se abre a ser co-creadora con Dios, y el diablo va a tentar más. De los años que yo llevo en el seminario, que llevé formándome, iba yo formándome bien, hasta ahora de sacerdote a veces pienso, ¿será esta mi vocación? Y no la pienso nada más por pensarla, sino como parte de tentación del demonio. Los casados después de casarse a veces se pensarán, ¿habré tomado la mejor decisión? Y la respuesta es sí. No solamente están ustedes hoy aquí los dos, están Dios con ustedes. La iglesia entera estamos con ustedes regocijándonos de este bello día. Mi hermano, en inglés dice una frase muy cierta. It is a saying that says, a happy wife, a happy life. You have to make her happy. If you want to have a good life, do whatever she tells you. Okay? And we'll have to work very hard, because in these days it seems that the image of man in the family has been, in a way, attacked directly. But the man is not the one who have a slave in his house, but a man is the one who can live with a woman, respecting her and seeing her as the complement. Men and women have the same dignity, the same rights.
But man was created to defend her, to be more careful with her. It will not be easy for you two now that you will start living together. You will encounter many difficulties. Many people who will tell you, you should try this. It will give you more pleasure. It will be best for you in your relationship. Run from them. Those people are inspired by Satan. Now you have to form not only a house, but you have to form a home in which you two will be united. That's why in Spanish we say casados. En una casa, dos casados. Tienen ahora que saber vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Si no, de lo contrario, el demonio va a llegar muy fuerte y los va a atacar. Dios tiene su plan y es admirable, completamente. Y Él nunca va a dejar de hacer su plan. Hace como unas 3 semanas me hablaban de Santa Rosa de Lima, que se venía a celebrar una boda. Yo, sin saber que era la boda de ustedes. Dios tiene un plan bello y lindo. Parejas jóvenes como ustedes son los que necesitamos en la iglesia. Ustedes se vuelven ahora sacramentos. Y pedir a la iglesia por parejas santas, por sacerdotes santos. Estoy aquí yo celebrando una misa. Yo tengo allá en la parroquia, yo no estoy aquí, pero hay la necesidad de sacerdotes. Ojalá que ustedes le den a la iglesia un sacerdote, una monja, un hombre o una mujer y sus hijos santos. El problema ahorita en el mundo no es la violencia, el problema es que hay mucha gente buena para fumar marihuana, buena para las drogas, buena para el casino, buena para correr, buena para hacer esto o lo otro. Ocupamos gente santa, sacerdotes que no sean buenos cobrando, buenos regañando, buenos hablando mal de la gente, buenos celebrando misas y corriendo. Ocupamos hombres y mujeres, matrimonios y sacerdotes santos que se entreguen completamente ¿a quién? A Dios. Mi hermano, si usted busca que Heidi se enamore de Dios, no va a tener ningún problema en la vida, jamás. Mi hermana, si usted busca que él se enamore de Dios, nunca va a haber ningún problema. El problema es que la gente a veces se junta con alguien que está enamorado de una cosa y entonces se vuelve complicado. Busquen al Señor diariamente en sus vidas. Cuando tengan una dificultad, enséñense estas palabras que deben de repetir y usar casi diariamente. Perdón, por favor y gracias. Es triste cuando entre la pareja se faltan el respeto, pero estas palabras deben siempre de estar a la mano. Perdón. Porque con esta palabra tan sencilla, hagas todo. Aunque haya sido tu culpa o no haya sido tu culpa. Por favor, enseña que amas al otro, que quieres hacer de alguna forma la voluntad de Dios y que buscas pedir el favor de llegar a la vida del otro. Y gracias, porque esta palabra encierra un agradecimiento por algo que te ha dado alguien, que tú mismo no lo puedes hacer. El hombre no puede solo buscar el cumplimiento de su felicidad, pero lo hay en la mujer. Yo también estoy casado, mi hermano, solo que mi esposa no me grita. La iglesia es muy buena conmigo, yo la amo a ella y me he entregado completamente. ¿Que hay sacerdotes que hacen esto? Los hay. ¿Que hay sacerdotes que hacen lo otro? Cosas malas, los hay, pero yo no. Usted también, que hay parejas, que hay hombres o mujeres que cada fin de semana se van por su lado, los hay, pero ustedes no. Ustedes ahora se han convertido en un ejemplo a seguir y que el Señor los acompañe siempre. Al Señor le va a dar siempre su ayuda en cada momento. Nunca lo duden en acercarse a Él, en rezar el Santo Rosario, en cada que se acuesten, saber que no están solos. La unidad ahora entre ustedes es trinitaria. Un hombre, una mujer y Dios en sus vidas de ustedes. Aunque ustedes estén un día debajo de un puente, si están juntos y en el futuro con sus hijos, estarán completos. Porque les puede faltar lo que sea, pero si están juntos, están completos. Eso es lo que el Señor nos enseña, que el hombre se debe entregar completamente a la mujer y la mujer al hombre. Es una entrega completa. Que el Señor los siga colmando de bendiciones. La iglesia ora y va a seguir orando siempre por ustedes. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, orar por estos nuevos esposos que unirán sus vidas en unos minutos y también por todas las parejas. Que este sacramento del matrimonio a todos nos recuerde que debemos de serle fieles a Dios y que los que ya se han casado, que deben de continuar alimentando ese amor que han prometido ya enfrente del altar delante de Dios. Que el Señor los bendiga en cada momento.
y que la Santísima Virgen, quien ayudó a estos primeros novios en las bodas de Canaán para que no les faltara la alegría del vino, les dé a ustedes también esa alegría de tener a Dios como lo mejor que les pueda pasar en su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos Jimmy y Heidi, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que Él selle con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante la Iglesia Católica. Cristo bendice abundantemente su amor conyugal y Él, que los consagró un día en el santo bautismo, los enriquece hoy y les da la fuerza con su sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, yo les pregunto, Jimmy y Heidi, ¿vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados? Are you prepared, as you follow the path of marriage, to love and to honor each other for as long as you both shall live? Are you prepared to accept children lovingly from God and to bring them up according to the law of Christ and His Catholic Church? Yes. Ahora viene el consentimiento, ¿no? Es de las primeras bodas que he celebrado y I need to do it very well. So, el consentimiento ustedes lo tienen que dar. Ahora antes, pues, de contraer matrimonio, para que expresen su consentimiento, unan sus manos delante de Dios para entregarse por completo por toda la vida. Puede poner su ramo aquí. Now you can hold your hands and see each other. Los padrinos de velación. Audición. Pónganse aquí. Since it is your intention to enter the covenant of holy matrimony, now that you hold your hands and declare your consent before God and His Church, you have to express freely the consent about your marriage. ¿Usted lo quiere hacer en español o en inglés? Yo en español. ¿En español? ¿Lo digo? Sí. Okay. Yo, Heidi, te recibo a ti, Jimmy, como esposo y me entrego a ti y te prometo ser fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. I, Jimmy, take you, Heidi, to be my wife. I promise to be faithful to you in good times and in bad, in sickness and in health, and to love you and to honor you in all days of my life. May the Lord in His kindness strengthen the consent you have declared before the Church and graciously bring to fulfillment His blessing within you. What God joins together, let no man divide. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes acaban de manifestarse ante la Iglesia y en Cristo y les dé su bendición. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No, you're married. Now, los padrinos de anillos. Rings? No, padrinos de anillos. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. May the Lord bless these rings, which you will give to each other as a sign of love and fidelity. ¿Cuál es el de ella? ¿Es el de ella? Sí. Usted se lo pone diciendo estas palabras. Heidi, receiving this ring as a sign of my love and fidelity, in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit.
Jimmy, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los padrinos de arras. Bless, Lord, these arras that Jimmy and Heidi will give to each other, and pour over them the abundance of your good gifts. Bendice, Señor, estas arras que Jimmy y Heidi se entregarán y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. So usted va a empezar. You will say your psalms or pray, and then you will start opening your hands little by little. Yeah, just pray. Okay. So say your name. Heidi, receive these arras as a pledge of God, blessing, and a sign of good gifts we will share. Now you need to give the money back to him, Alice. Jimmy, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. ¿Tienen padrino de algo más? ¿Hay padrino de otra cosa? De Biblia y Rosario. Los padrinos de Biblia, Rosario. Dígnate, Señor, bendecir estas sagradas escrituras, que Satanás huya de la casa donde se rece esta palabra de Dios. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, protege a tus hijos, para que encontrándote en las sagradas escrituras puedan mantenerte vivo en su corazón. Haz de ellos evangelios vivos, que donde quiera que vayan, toda la gente que los encuentre pueda leer tu palabra por medio de su testimonio. Amén. También de velas de unión. Velas de unión. Las velas. Dígnate, Señor, bendecir estas velas, que tu Hijo Jesucristo, la luz del mundo, ahuyente por completo a Satanás, donde estas velas sean encendidas, que tus hijos se mantengan unidos en tu amor. Señor, que el príncipe de las tinieblas, Satanás, huya por completo de los hogares y de los corazones, que enciendan estas velas con devoción. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. El padrino de lazo. Usually, you will have to know. You know the whole, lo que resta de la misa. Okay, yeah. So you can. Bendice, Señor, este lazo, símbolo de la unión indisoluble que Jimmy y Heidi han establecido desde ahora ante ti con tu ayuda. Bless, the Lord, this lasso as a symbol of indissolubility union that Heidi and Jimmy have established from this day forward, before you and with your help. Amen. Vamos a continuar con la misa. Ustedes pueden pasar a sentarse. Pongámonos de pie para ofrecerle a Dios Padre Todopoderoso las súplicas por estos hijos que han contraído matrimonio.
Pidamos para que Jimmy y Heidi puedan siempre experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los matrimonios, especialmente por los padres de estos hermanos nuestros que han contraído matrimonio, para que siguiendo su ejemplo puedan crecer en santidad y en sabiduría. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los matrimonios, especialmente aquellos que han unido sus vidas recientemente, para que juntos, como Jimmy y Heidi, puedan siempre caminar por caminos de luz, por caminos de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos por todos aquellos que sufren, especialmente aquellos que están con enfermedades terminales, por todos aquellos que se han alejado de Dios, para que lo encuentren y encontrándolo puedan regresar al camino, a la verdad y a la vida. Roguemos al Señor. Pidamos por Heidi y Jimmy para que puedan ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y teniendo una ancianidad feliz, puedan regresar sanos y salvos a la casa del Eterno Padre. Roguemos al Señor. Padre de misericordia, tú que nos has dado los sacramentos para salvarnos y encontrar tu amor y tu gracia, haz que esta pareja que ha unido su vida, que ha unido sus vidas, puedan completamente entregarse el uno al otro, y con tu ayuda mantenerse en la fidelidad y en su amor conyugal. Te lo pedimos por ti, Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para la preparación del altar. Jimmy, Heidi, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa del Eterno Padre. Amén. Y a todos ustedes aquí presentes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Pueden ir en paz. Murillo. Mis hermanos y mis hermanas, es para mí un honor y un gusto presentarles al Señor y a la señora Murillo.
Everybody, my name's Colton. I'm one of the best men to this guy right here. Says who? Says me. I've had the privilege of knowing Jimmy since I was about 5 years old. We've been friends since we were about 8 or 9. Turns out we both love soccer, and I had a desperate need for somebody to translate for me while I was having trash talk to me during the games. Around that time, we became best friends with John, the other best man here, and we would hang out all the time. As we got older, the three of us developed a love for video games, specifically computer games. We needed a place big enough to hang out and play those games, so we'd hang out at John's house. Not only would we play video games, but we built forts. And at the time, Jimmy thought it'd be a good idea to post a "No Girls Allowed" sign on the outside of that fort. It worked. Looking back on that, bud, I really don't think we could have got any females inside that fort. I think we scared them away. We've gotten along so well all these years, mainly because you can get Jimmy to do absolutely anything, as long as you tell him he needs to do it. Take a day trip to Disneyland in a 90s era Nissan Sentra? Absolutely. Buy a $200 gorilla costume for Halloween in San Diego and use it once. Yeah, he did that. That's just who he is. Someone who wants to make people happy, feel comfortable. For instance, when we met Heidi, she did not talk very much.
We thought, new group of friends, being the youngest one out of all of us, no big deal, right? Not on Jimmy's watch. Jimmy decided to inform us that Heidi does not speak very good English. So she was too nervous to speak to us. That's just who he is, though. He doesn't want to rock the boat, even if it means telling us that his perfectly bilingual girlfriend doesn't speak English. Jimmy, I don't think you could have found anybody better to call your wife. I said Heidi is down for anything. Bed at 8 p.m.? Certainly. Biannual passes to Disneyland? Not a problem. She's the perfect one for you, man. I can't say enough good things about her. Said I'm honored to call you my best friend, and I'm very thankful that I didn't have to translate this speech to Spanish for Heidi to understand it. Congratulations, you two. Cheers. Hello everyone, my name's John. I've known Jimmy for about 22, 23 years now, and he's one of my best friends that I have in this world. However, we did not start off this way. In fact, we started off as foe when we first met. We were both about in 3rd or 4th grade at Apple Blossom Elementary School in Sebastopol, and somehow, Jimmy and I ended up on the upper playground for a fight. I couldn't even tell you what we were arguing about, but yet this clash took place nonetheless. So how do 8 or 9-year-olds fight, may you ask? Not very well. Jimmy and I both took turns throwing each other into a metal chain-link fence for some odd reason. I even remember we even allowed each other to take turns for some odd reason. I never fully understood why we were doing this until I grew older. As many of you know, Jimmy grew up a huge professional wrestling fan. Well, so did I. So what did we do? We saw what we saw on TV and had an elementary kids version of a wrestling cage match. A teacher's aide, or the ref, ended at a no contest, so there was not an official winner. I remember having a few shining moments, but I also remember getting my ass kicked most of the time. Eventually, Jimmy and I turned the corner and started to become friends in middle school. And in high school, we grew and became best friends. We bonded together over soccer, professional wrestling, computer games, airsoft wars, and our love for film. I have many fond memories with him, such as staying up till 4 in the morning, playing computer games, and eating El Monterey burritos, having movie marathons, ordering room service, and convincing him to buy a $200 gorilla costume, as you heard about earlier. We've traveled together numerous times, mostly in search of tasting the best beers America has to offer. Jimmy has even spent several Christmases with my family, and my parents have always considered him a part of ours. Throughout all these years of getting to know him, I really got to understand Jimmy and his character. If you were to find a picture of a person attached to the word genuine in the dictionary, it would be Jimmy's. He is kind, forthcoming, and has the best intentions for everyone he is around. I feel like we should all take note and aspire to be more like him. Jimmy also stands up for people if they need help. I remember back in high school, there was a guy who was overweight, and we would constantly be the blunt of many jokes by all of us who played soccer with him. It was all in good fun, and he was a good sport about it. However, on one particular day, one of the guys playing soccer was bullying this kid, and it was not in joking or good fun. Jimmy took this opportunity and stepped in. He grabbed and picked this guy up, one-handed, by the throat, and held him up against the wall. I've never seen so much brute strength displayed on my life like that. He held the kid up and told him to leave the other kid alone, or else he'd have Jimmy to contend with. Needless to say, the bully got the message and put his tail between his legs and left. This is the kind of man that Jimmy is. He stands up to do the right thing and will always have your back. It's easy to see why Heidi was so drawn to him. Heidi, it's been a pleasure getting to know you over the past few years, and I can see how incredibly happy you make Jimmy. The first time I saw you both together as a couple, Jimmy did not seem nervous. He seemed relaxed, at ease, and completely himself. You make him feel so comfortable and happy. I know how much he loves you for that, among so many other things.
Thank you for opening and sharing your heart with one of the best men that I know and making him the happiest man that he can be. Heidi, you're in great hands. Jimmy is smart, funny, thoughtful, and as I mentioned before, genuine. You can trust that he will always take care of you and treat you with respect. I'm so happy to be part of both of your lives now, and I can't wait to see how you grow over the years. Please always be kind to my best friend, though, or you may end up having a wrestling cage match with him, too. I would like to end this speech with a proper sign-off that is only fitting for Jimmy. This comes from his biggest hero, who I wish could be here to say it himself. However, since The Rock could not be here, it is up to me. If you smell what Jimmy and Heidi are cooking. Hey everyone, I'm Mike, Jimmy's older brother. So I don't know if you guys know the age difference between him and his older brothers, but when he was 8, I was 20. So at that time of our lives, I was doing like the best stuff that an 8-year-old could possibly be seeing, which is that we would be going to the beach, we would be doing the most amazing things possible, and he was 8. So it was incredibly tough to not see him like a nephew or someone who was just younger. At the point where my friends were like, hey, next time we do something awesome, can you not bring Jimmy? Which was always a hard thing to sort of be dealing with, you know, having been so much older than him. I think one of the tricky parts is because I was so much older and we were all so much older, he lived in our shadow. He had a brother who had just graduated college. This is around that time period. He had another one who was in college. He had another one who had who was working full time. And so he always had something to look up to that made it really challenging. And that was always a difficult thing for us, watching him figure out like what he wanted to do for himself, what he liked, what he didn't like, because it was always in the shadow of his older brothers. And so when he started, he was the baby brother, and for a long time, like I said, he was like a nephew to us. And then he became the younger brother, and then he became the young brother, and then he became the brother. And I think what I mean by that is that as he got older, he became more like our peers, you know, and someone that we started to see what he liked, what he loved. And it was wonderful when he got old enough that we started to see the people who he would fall in love with. And in particular, you know, it was amazing to see him be with Heidi. I think, again, it was the first time I think he fully came out of the shadow of the older brothers. And I think that, for me at least, I recognized that there was a real love there. And I couldn't have been more proud. And it was a time where I felt, you know, having been that kind of surrogate uncle, that I didn't have to worry anymore about who he was going to be and who he was going to be with. And it's been a real wonderful thing for me to see you be the man you are, and to have someone who respects you for who you are and who you respect for who she is. So I wanted to sort of welcome you, Heidi, into our family. It's a wonderful thing to have you, and you're really lucky to have someone like Jimmy. I honestly do feel that way. He's one of the kindest, most wonderful people I've ever met, and I'm so very proud of him. So anyway, I'll do the toast thing this time, because I think you guys all forgot. Toast to Jimmy, a wonderful human being, and to Heidi, his wonderful wife. Gracias a los Murillos, los Valencias, los Garcías, Valencias. ¿Ya dije Valencias? It's been pretty cool to hear Jimmy's best friends talk about him in such a way that I have never really heard before. You know, Mike explained the age difference has been kind of hard to like relate sometimes to Jimmy. And just the other day, he just told me that, you know, he looked up to us as brothers, but in turn, I look up to him sometimes. He is one of the kindest, most compassionate, sincere people I know. He's a great friend, an awesome brother. And Heidi, you did get a good one here. Welcome to the family. I'm looking forward to meeting you more and just getting to know you a lot better. I won't ramble any longer. But Jimmy, I love you. This is your day. I'm really proud of you. Thanks, man. Thanks. Happy for this day. Thank you. So everybody, let me get back to frame. Salud. Salud.
Heidi y yo nos conocimos en el trabajo hace unos años y al principio era algo seria y un poco intimidante cuando te levantaba la cejita. Los que saben, saben. Pero no faltó mucho para que la conociera y me diera cuenta de la gran persona que es. Los que conocen a Heidi estarán de acuerdo que es una de las personas más buena onda que puedas conocer. Aparte de hermosa, es inteligente, sencilla, leal, carismática y sobre todo con un gran corazón. Y es por eso que me llena de alegría verla ahí sentada al lado de su mejor amigo, de la persona que le enseñó que el amor existe y que los tiempos de Dios son perfectos. Jimmy, sabes que te quiero muchísimo. Que las pláticas que tuvimos cuando te decía que Dios te tenía a alguien especial no fueron en vano. Que al igual que Heidi, tú también te merecías a alguien maravilloso y que solo era cuestión de esperar un poco para que se encontraran. No me puedo imaginar a mejor persona que la acompañe en este viaje largo que se llama vida que tú. Gracias por permitirme compartir con ustedes uno de los momentos más especiales de sus vidas y espero acompañarlos en muchos más. Salud por muchos años de felicidad y un amor eterno. Without crying. Hello everyone, my name is Liz and I'm Heidi's maid of honor. Heidi and I have been friends for a few years and have built a beautiful friendship and many memories together. One of my favorite memories would have to be when we went to New York together and had the best time and the best pizza, of course. But it was also on that trip that I knew she was in trouble because she was falling in love with her friend Jimmy. She would have the biggest smile every time she received a text message from him, and almost every conversation we had was about him. And then one night, as we were having a couple drinks and talking about life and our plans for the future, she started saying that she was going to marry him one day and I would be her maid of honor. Mind you, they weren't even dating yet. But in her heart, she knew he was the one. Jimmy, you were her biggest prayer to ever come true. Thank you for always supporting her, for allowing her to dream big, and for loving her the way you do. I'm a little sad that I'm losing my spot as Heidi's #1 adventure and travel partner, but I can't think of anyone else that can fill that spot better than you. Heidi, you're one of those amazing people that not everyone is blessed to meet in life. You're smart, kind, loyal, funny, honest, and the most amazing best friend that anyone could ever ask for. I think all your friends and I can agree that our lives are so much richer with you in it. Thank you for always being there when I needed you the most, for always being supportive and caring. Thank you for allowing me to be part of this amazing journey and share with you one of the most important days of your life. I can't wait to plan your baby shower. Just kidding. But for now, cheers to love, laughter, and happily ever after. To the Murillos. Mamá Jesús, su turno. Y don Jorge. Okay. Wow. Me hubieran dejado después, digo antes que Liz ya nos hizo llorar. No, buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos. ¿Qué puedo decir? Es increíble. Ver en lo que se ha convertido mi hija, aquella niña donde la que bailaba como Shakira, a la que le puso la peluca a su tío Víctor. Era un miedo verla cuando se despertaba en las mañanas, ¿no? Con su pelucota así. Pero no, muy orgulloso. Y la verdad, me asusté un poco, ¿no? Cuando ya oía rumores que tenía novio y que... No, entonces... donde me asusté mucho fue cuando que veo a alguien que llega con una chamarra de cuero negra y en una Harley Davidson, bien rapado, y se paró ahí frente a la casa y entra y luego
era el novio de mi hija. Dije, y qué sorpresa me llevé al escucharlo hablar, ¿no? Salen sus sentimientos, ¿no? Es, como no se dice, Jimmy es un teddy bear. Es un osito de peluche, la verdad. Y el que no lo conozca y lo mira en su motocicleta en la calle, ni verlo porque aterroriza, la verdad. Entonces, sí. Pero no, no, nada, bien contentos y le damos gracias a Dios que Heidi esté cumpliendo su sueño y con una persona como Jimmy, de lo más agradecidos y contentos con Dios. Muchas gracias a todos. A lot of people here. Yeah, I'm Jimmy. I'm gonna do mine in English because my Spanish is not as good as my wife's. Clearly, she only speaks Spanish. I can't compete with these guys' toast. It was beautiful. It was nothing I was expecting. I'm not really a public speaker, or I don't, as some of you might think, not know, I don't like talking a lot. I'm more of a writer. But I just want to say thanks everybody for coming. It means the world to me and us that everyone is here to celebrate. Of course, as you have heard, I want to say thank you to my brothers who have all been the 3 biggest role models of my life. I'm not who I am if it isn't for those guys. And my parents, who came from nothing to me having everything. And of course, all the other families that I've met that have welcomed me into the home, the Kuziaras, they've helped me experience life that I thought I never would experience. So thank you guys so much. I'm gonna try not to ramble on because I didn't want people to ramble on. But anyways, most importantly, besides my new parents, Jorge, Maria, the one person I want to thank the most for saving me and helping me is my beautiful wife. There is a lot of stories that my brothers didn't keep or didn't say, but when I was growing up, I was in a very dark place with just growing up, not knowing who I am and anything. And the one person who's really helped me discover me is Heidi. Heidi let me be who I am, not judge me for who I am. She allows me to be the man that I want to be and the man that I want to be for her. So keep it nice and short. I want to get the party started. So thank you everyone for coming. Thanks for sharing this time. And I'll say cheers, but I'm gonna have Heidi translate what I just said, but maybe add her own thing to everyone else. Hola, buenas tardes. Nada más, primeramente, queríamos darle las gracias a todos por venir y por apoyarnos, por estar aquí en este día tan especial. No, son happy tears. Pero ya nada más queremos dar las gracias a todos por estar aquí festejando mi cumpleaños. No, es que estar aquí festejando nuestra boda hoy. Cada uno de ustedes que está aquí son muy especial para nosotros y nos da mucha felicidad compartir este día tan especial con ustedes. Ok, lo vamos a dejar así corto y simple para que podamos empezar la fiesta. Pero si todos gustan hacer el brindis con nosotros. Sí. Salud. Salud. Gracias. Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente.
que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte conmigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Por adorarte yo te miro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo que mientras te tenga cerca, quiero dormirte en mis brazos como cuando era pequeño. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y en qué mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo. La sangre es la misma. También el amor. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú sangre en mi Un fuerte aplauso, les give a round of applause. Un momento muy especial. It is now time for the groom to dance with his mother, Victoria. Esto es para ti. Tan solo un humilde regalo, un agradecimiento a lo más grande que tú me has dado. La vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Ha sido amanecida, de existencia de gente, por el niño que aún soy para ti. No te pueda decir, madre, siempre poco será. Mas soy parte de tu sinceridad. Con ella en mi alma, madre,
tanto amar. Te amo, mamá. Aunque denles otro fuerte aplauso, let's give another round of applause. Y dice así. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que Heidi y Jimmy, gracias a Dios, y a diferencia de Romeo y Julieta, están cumpliendo su sueño. Cruzaré los montes, los ríos y valles por irte a encontrar. Salvarías tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, tenme enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad, yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo de felicidad, y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo de felicidad. Tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, esto y más haré.
¿Cuál es tu esposa? Look alike sisters, hermanas. How are you? You know what he said, right? You know what he said? That nobody can know what he said. You got the water. How was that?
Felicidades a Jimmy y a Heidi.
next to you para no salir en el video. We ain't no boys, we grown, yeah. Ain't gon' dance with a dog, yeah.
way too long. Time to let the whole world play your songs. Like me, my shit gets around. Need a country come back and hit the town. I'm in Miami, New York, ATL, Houston and LA, at Station Hill. Buy my rich bitch, you got it from me and make $50 million. I'm proud of you, G. But I'm crazy, you don't wanna be like me. I come from East Oakland with a yes thing. Too short, up all night, baby. Afternoon, quick cream. Y'all can't fuck with that. I'm out of this world, I'm just running a million. My name is Earl, I'm a villain. I'm a star and I'm chilling with you bitches like that. I come to my mag, on the beans on my lap, and I been in the back with the groupies in the stores. And out front with the thugs in the guards. I sit in the yard with the Mexican mafia. I only run with niggas that are killing die for ya. I'm a rock star, but I live like a rock star, running from the cop car. Rock hard, slap that knock hard, and I charge for this dick extra large. I'm sick of the sores, high the wars, and I treat my bitch like an ATM card. I'm in the building and I'm feeling myself. Man, I'm feeling myself. I'm in the building and I'm feeling myself. Man, I'm feeling myself. I'm in the building and I'm feeling myself. Yeah, I'm feeling myself. I'm in the building and I'm feeling myself. Yeah, I'm feeling myself. She's in the building and she's feeling herself. She's looking bad, but I'm willing to help. Stop it, baby, you're killing yourself. Come on, I got I'll give you somebody's mighty tongue.